es un tema para darle un par de vueltas, que toma el origen en eso que solemos decir que el hombre es el único animal que tropieza, os lo sabéis, ¿no? Que tropieza 2 veces en la misma piedra. Entonces, vosotros, bueno, se puede discutir si es verdad o no, pero, y luego sobre todo se puede poner en duda si son 2 veces, ¿no? Porque normalmente son más. Es un 2, ¿cómo se dice? Es un 2, es que no me acuerdo cómo se dice, pero bueno, es por decir algún número, pero es como el símbolo, quiere decir muchas veces, ¿no? Pero fijaros que aquí se dice hombre, es decir, yo, tropezar y piedra. Entonces lo que quería comentar es precisamente esto, que yo soy capaz, y no solo soy capaz, sino que constato en mi vida que tengo tropezones y que me suelo tropezar en piedras. Es decir, hay piedras con las que yo tropiezo, ¿no? Y cada uno de nosotros sabemos cuál es cada uno de nosotros sabemos nuestra piedra de tropiezo, ¿no? La piedra en la que habitualmente tropezamos, ¿no? Esa piedra de tropiezo puede ser, yo qué sé, pues por ejemplo, voy a poner algún ejemplo solo, ¿no? Pero va a ser muy rápido. Pues yo me tropiezo siempre, por ejemplo, con escrúpulos, ¿no? Pues yo, pues porque tengo escrúpulos y entonces me martirizo la conciencia, si sí, si no, si tal. O puede ser, por ejemplo, pues que no, podríamos decir la frialdad, ¿no? Frialdad con Dios, ¿no? Pues porque no entro a las cosas, nunca cojo el gozo, ¿no? Nunca tengo gozo con Dios. O puede ser, yo qué sé, por ejemplo, pues un mal hábito de masturbación, ¿no? Yo tengo un hábito de masturbación y con las cosas que tienen que ver con eso, pues me tropiezo una vez y otra vez y otra vez y otra vez, ¿no? O puede ser, por ejemplo, que soy muy controlador, ¿no? Y siempre me tropiezo en eso, porque claro, estoy con mi novia o con mi novio y controlo, estoy con mis amigos y controlo, pienso en el futuro y controlo, pienso en todo lo mío personal y necesito controlar, y en cuanto no controlo algo me siento inseguro, me siento incómodo, y siempre estoy intentando, y entonces ahogo a las personas o ahogo a mí mismo, no disfruto de las cosas. O puede ser, por ejemplo, la piedra de tropiezo que la vergüenza, ¿no? La vergüenza, por ejemplo, y como cristiano, la vergüenza de hablar de Dios, ¿no? Por ejemplo, pues yo, es una cosa que es que siempre me tropiezo en eso, y siempre que hay tal, pues me retiro, no soy capaz, tengo una doble vida, porque entonces, bueno, yo qué sé, y podríamos poner una lista tremenda, ¿no? Y yo encuentro una piedra, cada una nuestra, en la que tropiezo, y tropiezo habitualmente, ¿no? Entonces, yo quería decir 4 cosas acerca de de esta piedra de tropiezo, ¿no? Que cada uno tiene. Y por si nos sirve un poco para cómo gestionarlo, ¿no? Y cómo vivir con esa piedra de tropiezo. Y lo primero de ello es que lo más interesante es, en primer lugar, conocer la piedra, ¿no? Yo me tropiezo y tengo que primero que reconocerla, pero al conocer la piedra, esto es como cuando uno va en coche, ¿no? O sea, si yo voy en coche y me aparece, a mí me pasó una vez, yo cuando era pequeño iba con mi hermana mayor que se acaba de sacar el carnet, y entonces íbamos en coche y se le encendía una luz roja en el cuadro de mandos, ¿no?
Y me acuerdo que, bueno, ahí estábamos los hermanos pequeños y tal, joder, mira, oye, ¿se ha encendido eso? Sí, sí, no sé, llevo un rato y tal. Y entonces le daba golpecitos a esto a ver si se apagaba, ¿no? Y claro, que no se apagaba y tal. El caso es que al cabo de un rato, pues ya en unos semáforos y atasco, pues vino uno del coche atrás y dijo, ojo, está echando humo el coche por atrás y tal. Y efectivamente se estaba quemando aquello, ¿no? Y claro, pero ahí claro, la inteligencia es que si yo tengo que conocer la piedra, pero la piedra no es el piloto que me avisa. La piedra es el motor que se está quemando, o sea, el motor que le falta agua y entonces, o que se ha roto la correa del ventilador, o como fue el caso. Pero conocer la piedra no es ver el síntoma, sino que es conocer qué es lo que está ocurriendo ahí, ¿no? Reconocer que, o sea, podríamos decir que conocer la piedra es saber leer en la piedra qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Si yo tengo escrúpulos, pues deberé ser capaz de ver dónde está el origen, ¿no? O sea, porque el problema no está en el escrúpulo, el problema está en que a lo mejor yo tengo una mentalidad que es muy de orden y mando, de estar siempre dentro de los cánones, soy un tío muy legalista, muy moralista, he sido educado en una educación muy fuerte, entonces a lo mejor ese es el modo en el que, si yo tengo frialdad con Dios, a lo mejor soy una persona que es que no sabe querer y entonces tampoco sé querer a otras personas, y entonces cuando me pongo en el ámbito de Dios reduzco todo a normas, a comportamientos, y entonces pues es un problema personal que es mucho más profundo que la frialdad con Dios, ¿no? Si yo tengo un hábito de masturbación, pues la cosa no está en la masturbación, sino qué es lo que le pasa a mi corazón, que está buscando un poco de satisfacción, de felicidad, de gozo, porque no lo encuentra en lo que se le ofrece. Entonces es una válvula de escape, es una búsqueda de alguien insatisfecho. O sea, este tipo de hábitos, uno puede tener una enfermedad y tal, pero lo normal es que uno no esté enfermo, ¿no? Con una obsesión sexual y tal, pero es una persona que su corazón está insatisfecho, y entonces que no ama, y hay un yo caprichoso que entonces se impone. Yo tengo que saber leer, ¿no? Para conocer la piedra no quiere decir verla, mira, me tropezó, pues, sino que tengo que saber cuál es realmente la piedra mía, ¿no? que es la que provoca un comportamiento. Pero el problema no es el comportamiento, el problema es la piedra real que hay en mi vida. Entonces, claro, yo lo que tendré que hacer es ver la raíz, porque es ahí donde yo tendré que aplicar mis esfuerzos, ¿no? En la raíz, en el origen, pero no en el cuadro de mandos. O sea, si mi hermana le llega a desenroscar la bombilla del cuadro de mandos, se hubiese apagado, pero vamos, el motor hubiese ardido igual, ¿no? O sea, la estrategia no es ir contra la piedra, sino... Y en segundo lugar, después de conocer la piedra y buscar la raíz, es entender, y esto no es fácil, entender que normalmente la raíz de estos comportamientos, la raíz de estas piedras de tropiezo, forma parte muchas veces de algo tan profundo de mi persona que casi no depende de mí, en cierto modo. En la raíz, porque es una educación que yo he recibido, una forma de ser de carácter que la tengo muy enraizada y que yo soy así, bueno, en lo de controlador o en la vergüenza, pues la raíz está en un ámbito de mi forma de ser, de mi persona, educación, carácter, forma de ser, traumas, visión de la vida, que por lo que sea, yo he crecido de un modo determinado, en un ambiente determinado y con unas elecciones determinadas. Entonces, el arreglar, por así decirlo, meter mano en la raíz no me resulta posible,
porque es algo que yo no controlo. O sea, yo soy así, ¿no? De algún modo, o sea, yo podré cambiar y tal, pero hay unos estratos, ¿no? en nuestro yo, que no son manipulables apenas por nosotros, ¿no? O sea, son consecuencia de muchos factores que a mí me han hecho que yo crezca así. ¿Me explico? Claro, eso hace que estas piedras sean ocasión de lo más de la grandeza y de la miseria del hombre, ¿no? Quiero decir con esto que yo debo ser capaz de, con esta situación, o sea, vamos a ver cómo decirlo, un animal, si no se tropieza 2 veces en la misma piedra es porque la segunda vez recorre otro camino, ¿no? Cuando yo detecto mi piedra de tropiezo, yo debo ser capaz de crear en esta piedra de tropiezo, en esta piedra, una ocasión para hacerme yo más grande. O sea, debo saber que si yo la acepto y entiendo cuál es la situación, yo debo saber despertar en mí otras cosas grandes, otras habilidades, otras posibilidades que hacen que yo sea capaz de esquivar eso y de aprovecharlo para despertar lo más grande que yo tengo. Ahora lo veremos. Lo que no puedo pretender, lo que sería un error, es querer dominar la piedra. Si yo quiero dominar la piedra, si yo quiero controlar esa situación, en el fondo lo que estoy intentando es como autojustificarme, porque no consiento yo ser así, no consiento tener este comportamiento, entonces lo tengo que cambiar, como si tengo que coger la piedra y quitarla, ¿no? Y el que se empeña en dominar o en quitar la piedra, por la directa, normalmente primero responde eso a un deseo de controlar yo mi vida, de hacer las cosas que salgan como yo quiera, de recorrer el camino que yo me había propuesto y entonces empeñarme en una dirección que es golpear, golpear, golpear y golpear. Sin embargo, lo que yo debo saber es aprovechar esa situación para crecer yo como persona. Por ejemplo, si uno tiene el hábito, por ejemplo, el hábito de la masturbación, pues yo debo ser capaz de, gracias a eso, podré ser capaz de aprender la bondad de Dios, la misericordia de Dios que siempre perdona, puedo comprender mejor a los demás, puedo despertar el deseo de aprender a querer, o sea, va a ser ocasión de hacerme a mí alguien grande la piedra de tropiezo. Si yo soy un controlador, pues sabré detectar que no es empezar, pues tengo que dejar de controlar. No, si el origen de eso se encuentra en que soy una persona que siempre se tiene que autoafirmar y siempre tiene que salirse con la suya y que siempre estoy acostumbrado al éxito, pues tengo que aprender y decir, oye, muchas veces el éxito no es conseguir lo que yo quería por el camino que yo quería, sino que es otra cosa, ¿no? O sea, yo debo saber dejar ser a los demás, aceptar la realidad. Entonces, es ocasión es una miseria, pero es ocasión de despertar mi grandeza. No sé si me explico. O sea, por ejemplo, un ejemplo. Una piedra de tropiezo es pequeña, ¿no? Pero contaba Teresa de Lisieux que ella se dormía en la oración, mucho, ¿no? Y muchas veces se dormía en la oración. Y se dormía, ella era monja y tenía sus ratos de oración largos, y se pegaba ahí unas clapadas interesantes, ¿no? Y bueno, para ella eso era una piedra de tropiezo. Y entonces ella no se empeña en dominarlo, aunque haría sus esfuerzos y tal, o sus trucos. Pero ella lo que dice es, oye, si le gusto a Jesús dormida, igual que él se durmió en la barca y que
pues yo estoy aquí acompañándole. Si a él le gusta que yo esté así, que me quede dormido, pues qué bien, cómo disfrutará él mirándome con esa paz y durmiendo. Y entonces, fijaros que es una tontería, pero es una gran sabiduría, porque yo acepto la realidad. Y gracias a la grandeza de Teresa de Lisieux no está en que no se duerme, sino en que disfruta y convierte la situación que parecía negativa en algo positivo. Es decir, es no dominar, sino el saber, aprender a vivirla, ¿no? Aprender a vivirla para hacer de esa situación algo grande, ¿no? Que será la humildad, que será el gustarle a Dios, que será, no sé, en cada ocasión es ir sabiendo que eso puede ser ocasión de cosas buenas, de comportamientos buenos, ¿no? Por eso, lo tercero que quería decir es que lo que ahí se despierta es la sabiduría. Existen dos posibilidades: la sabiduría del esfuerzo o la sabiduría de la aceptación. Con las piedras de tropiezo no es cuestión de esfuerzo, sino que es sobre todo aceptar. O sea, aceptar que yo soy así, que yo tengo esto, y que eso a mí me va a acompañar. Y lo intentaré, será ocasión de conocerme yo a mí mejor, de saber qué es lo que hay en el fondo de mí. Intentaré convertirlo en algo bueno y positivo, como ocasión de algo grande para mí, y no me pondré a dar patadas a la piedra, sino que aceptaré que está esa piedra y que el camino va por otro lado. Por eso, lo cuarto es que el momento en el que las personas, el hombre, convierte la piedra, esto lo explica muy bien un autor que es Javier Garrido, dice: el momento en el que la piedra tú la conviertes en un problema, la piedra la has convertido en una barrera. Sin embargo, si tú la piedra la conviertes en tu camino, gracias a la piedra tú crecerás y serás alguien grande. ¿Me explico? O sea, yo puedo coger los escrúpulos y decir: joder, tengo este problema. Es que no es un problema, es el camino por el que tú vas a poder conocer mejor a Dios, conocerte mejor a ti, crecer como persona, porque la cuestión está en que esa piedra, que en el fondo, en la raíz, en gran parte no depende de ti, tú la estás convirtiendo en un problema. Y al convertirlo en un problema, esto es una barrera que no vas a poder superar, y además que te va a cortar el camino. Sin embargo, lo que tienes que entender es que el camino que tú tienes para descubrir el amor de Dios, para aprender a conocer a los demás, o para conocerte a ti mismo, para cambiar el fondo de el camino es el escrúpulo, o es la frialdad, o es la masturbación, o es el ser controlador. O sea, mi camino, a mí a lo mejor me gustaría que fuese otro, pero aceptación. La aceptación no es tan fácil. O sea, acepto que yo soy así. Y por lo tanto voy a convertir esto en el camino por el que yo voy a descubrir, voy a construir mi grandeza y voy a descubrir lo que me conduce a Dios. ¿Me explico? ¿O no? O sea, daros cuenta de que entonces, y como quinto paso, uno descubre que precisamente esta piedra de tropiezo era necesaria para la obra que Dios quería hacer en mí. O sea, cuando uno mira para atrás, se da cuenta de que gracias a esa piedra de tropiezo que tuve, que sea de educación de mis padres, que lo creo, gracias a esa piedra de tropiezo que yo tuve, yo he visto cómo Dios me ha ido guiando y me ha dado muchas cosas buenas a las que he llegado gracias a aquello.
y sin ese camino no hubiese llegado. Eso normalmente necesita una mirada como retrospectiva, ¿no? O sea, cuando uno lo ve pasado, ¿no? Pero en el camino uno puede no darse cuenta, ¿no? Lógicamente. Pues es algo tan sencillo como esto lo que quería contar. O sea, la piedra del tropiezo. O sea, a vivir con sabiduría la realidad mía. O sea, ¿quién soy yo? ¿Y cómo soy yo? Que yo no soy como me gustaría, soy como soy. Y aprendo a gustarme así, aprendo a gustarme como soy. Y entonces, todas estas cosas que muchas veces son como el obstáculo y pensamos que yo no puedo amar a Dios, o que no puedo ser santo, o que no le gusto a Dios porque tengo esto, nos damos cuenta de que yo le gusto a Dios con esto y que el camino por el que me lleva a Dios es contando con esto. Y precisamente la grandeza la voy a descubrir gracias a esto. Y el conocimiento mío gracias a esto. Y el descubrimiento de los demás gracias a esto. Y la misericordia de Dios gracias a esto. Y muchas veces las cosas más grandes que voy a descubrir son precisamente gracias a estas piedras. O sea, esto no es la negatividad absoluta, es sencillamente una piedra. Ahora, si aquí hubiese una piedra, pues yo creo que nadie diría, joder, tal, me he tropezado y empiezo a darle patadas a ver si la quito y tal. No, tranquilo. O sea, a ver cómo puedo usar yo esta piedra. O sea, es que esta piedra además es providencial, pero gracias a la piedra puedo hacer muchas cosas, porque no se me ocurre ahora ninguna. Pero bueno, a lo mejor puedo hacer ahí, no sé. Hombre, depende cómo sea la piedra, ¿no? Pero a lo mejor dice, oye, pues mira, esto puede ser un buen cimiento, o mira, esto me puede servir para no sé qué, o mira, mejor porque así aquí pongo un chorrito de agua y entonces yo qué sé, no lo sé, porque el ejemplo no lo había pensado, pero conocerla y conocerme, saber leer en ella, que sea hacer de ella una ocasión de grandeza y no querer dominarla. Aplicar la sabiduría de la aceptación y no solo del esfuerzo. Entender que la piedra no es un problema, sino que es un camino. Y por último, agradecer a Dios esa piedra porque gracias a ella recibiré, es necesaria para los dones que Dios me quiere dar. ¿Os parece? Otro capítulo es que esto, efectivamente, puede no depender de mí. Hay otras cosas que sí dependen de mí. Y en esas sí que debo aplicar el esfuerzo. En la piedra del tropiezo no. Pero en esto de ir trabajando en cosas que puedan ir modificando, en aceptar, entonces eso sí que debo poner esfuerzo. Y en ese esfuerzo es cuando yo realmente voy haciendo el camino gracias a eso, ¿no? O sea, ¿os parece? Ahora, ¿cómo hacer todo esto? Pues muchas veces uno solo pues puede, porque tenemos inteligencia. En la oración puede ya mucho más, porque le va preguntando al Señor, ¿no? Y entonces va dejándose enseñar. Y luego en el acompañamiento espiritual, hablando con el sacerdote, con una persona que me acompaña espiritualmente, él me puede ayudar muchas veces también a encontrar toda esta sabiduría, ¿no? Por eso el acompañamiento espiritual, la dirección espiritual es para una persona que está en camino y que quiere recorrerlo en una dirección, es muy importante. Bueno, es una ayuda interesante, ¿no? Porque me ayuda a discernir, a coger óptica, a reconocer, a decir, ¿no? A aceptar, a ver cuál es el camino que lo puede no solo esquivar, ¿no? Sino que cómo esa piedra es camino, ¿no? Pues todo eso, una ayuda desde fuera, ayuda. Porque tengo miedo de mí mismo, porque no disfruto hoy de cada minuto, porque querría ser de un modo distinto, porque vivo siempre lo que haré. Tanta cosa para motivarme, basta ya de maltratarme. Dime, Padre, ¿por qué no me quiero?
Solo tu aprecio mata mi desprecio. Hazme oír lo que te gusto, que vea que me miras con pasión, que a nadie quieres tanto como a mí, soy pasión de Dios. Dicen que huya de mi debilidad, tú me dices que permanezca en ella. Me valoran por éxitos y perfección, tú disfrutas conmigo tal y como soy. Débil, enfermo y en pecado, puro, impotente y quebradizo. Solo así descubro cómo me ama, solo así descubro cómo me quiere. Hazme oír lo que te gusto, que vea que me miras con pasión, que te recreas en mi belleza, que soy la niña de tus ojos, que a nadie quieres tanto como a mí, eres mi padre y enloqueces, que a nadie quieres tanto como a mí, soy pasión de Dios. Con la furia del mar y la solidez de la roca, con el ímpetu de la tormenta, la fuerza del vendaval, con esa misma contundencia tú me dices, tú eres mío, tú eres mío. Hazme oír lo que te gusto, que vea que me miras con pasión, que te recreas en mi belleza, que soy la niña de tus ojos, que a nadie quieres tanto como